Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Oveja Rara Podcast. Yo soy Isaí Colín y en este espacio vamos a estar hablando de cosas increíbles de la vida, así como liderazgo, identidad, fe, música, crecimiento, entre muchos otros temas. Así que prepárate y disfruta con nosotros el siguiente episodio, Oveja Rara Podcast. Bienvenidos, comunidad de Oveja Rara Podcast, a un episodio más. Estoy muy feliz, estamos aquí en Pachuca. Vinimos a visitar a unos amigos y continuando con esta serie de los hijos de pastor, lo peor. Hoy tengo una invitadaza que estoy seguro que nos va a enriquecer muchísimo con su experiencia desde la trinchera de ser un hijo y en tu caso una hija de pastor. Así que le damos la bienvenida a Elizabeth Martínez. Gracias por estar en este episodio de Oveja Rara. No, muchas gracias por invitarme, por considerarme y qué linda visita tenerlos acá en La Bella Airosa. En La Bella Airosa. Pues miren, como ya hemos venido platicando, hay algunas preguntas base que les he estado haciendo a los demás hijos de pastores y que no quisiera dejar de hacértelas a ti también, ¿no? Pero antes de meternos de lleno con las preguntas, platícanos un poquito de quién eres hoy en día, cómo llegaste a ser lo que eres de tu niñez, cómo fue tu niñez, tu adolescencia quizá, desde la trinchera, insisto, de hija de pastor. Ok, pues lo que le comentaba a mi papá es que no necesariamente me identifico tanto con eso, porque si bien cuando yo nací mis papás eran cristianos y yo crecí, como dicen, en cuna cristiana, mi papá estuvo en el pastorado hasta más adelante, cuando yo ya era más grande. No recuerdo qué edad tendría, pero pues mínimo eran unos 12. Y aparte él inició como copastor. Entonces como que no fue una identidad que desde chica tuve, sino fue algo más adelante. Y fue cuando mi papá fue pastor principal, fue un periodo más breve de tiempo. Entonces, lo que sí experimenté es que teniendo padres que me criaron a mí y a mi hermana en la fe cristiana, pues te enseñan una cosmovisión, ¿no? Específica, muy diferente a la del mundo. Entonces cuando sales al mundo, como que hay un choque porque dices, bueno, así es para todos, pero no es como a mí me lo enseñaron. Entonces, pues cuando era niña, muy normal, ¿no? No recuerdo que hubiera diferencias, pero cuando ya empecé en la adolescencia y en la prepa y en la universidad es más marcado eso, ¿no? Y sobre todo porque yo considero que en la prepa, que también es como el momento de mayor rebeldía del ser humano, es cuando te tienes que definir, ¿no? Esta fe que me inculcaron es verdaderamente mía. ¿Por qué? ¿Cuáles son las bases? Y ahí yo siento que es decisivo. Ya cuando entré a la universidad como que ya iba yo con mis ideas más claras, ¿no? De esto soy, esto creo y esto hago, aunque los demás no lo hagan, ¿no? Wow. O aunque a los demás les parezca, pues, lo voy a decir, no como retrógrada, ¿no? O tonto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, siento que el hecho de que mis papás sean pastores, como que no me marcó tanto como a otros, ¿no? Que tal vez sus papás son pastores desde que ellos nacieron o algo así. Eso es lo que pienso. Okay. Y bueno, es interesante porque sí, hay un par de casos de los que he tenido que no son hijos de pastor desde que nacen, como en el tuyo. Esa transición, ese momento donde, ahora mis papás tienen esta responsabilidad. ¿Recuerdas, estabas consciente de tu transición de ser una niña normal a decir ahora ya no puedo ser normal? ¿Cómo fue esa transición? Pues más o menos la recuerdo. Recuerdo que siempre estaban mis papás muy involucrados en la iglesia, es decir, muy ocupados, ¿no? Entonces,
Lo que sí recuerdo es que pues de repente mi hermana y yo éramos así tremendas y como que no nos podían decir nada porque éramos las hijas de Raquel, ¿no? Ok. O bueno, esa parte de pues nadie le llama la atención al niño aunque esté haciendo algo, porque pues quién sabe qué vayan a decirse sus papás, eso es lo que recuerdo. Y lo que recuerdo es que tal vez ellos se enfrascaron demasiado en esta parte del servicio, ¿no? Entonces como que, no sé, ¿no? O sea, no sabría decir así específicamente, pero como que yo seguí, ¿no? Como ahora sí que como la hierba, ¿no? O sea, existiendo. Ok. Ajá. Entonces, ¿consideras que no cambiaste necesariamente tus roles, tus hábitos, porque ahora entendías que tus papás tenían una responsabilidad? ¿Seguiste siendo la misma? Pues sí, y si había algo que la gente esperaba de mí, pues como que no, o sea, no era algo a lo que yo le diera importancia, ¿no? Simplemente seguía yo siendo yo y haciendo lo que hacía. Entonces, ¿cómo manejabas si de repente la gente de la iglesia, digo, porque uno da por sentado, o al menos eso es lo que la mayoría creo hemos sentido, híjole, pues como soy el hijo del pastor, independientemente de que la gente me vea a mí, es el que van a decir de mis papás, que no me saben educar, que no me saben jalar las riendas, y te pesa un poco el ahora que van a decir la gente, la congregación de tus padres. ¿Tenías eso en tu radar o igual no te importaba si los criticaban a ellos y tú seguías por el camino que ibas? Pues es que yo pienso que también tenía que ver con mi carácter porque yo siempre fui mucho de, no sé cómo decir las cosas y que tal vez la gente se sorprendía, ¿no? Por la manera en lo que lo decía, pero ya era parte de mi forma de ser. Entonces, pues realmente no fue que tuviera así como cuidado, ¿no? Recuerdo que alrededor de la familia había gente pues con mucho cariño hacia nosotros, ¿no? Porque aunque te digo, estábamos en la etapa de la adolescencia, la juventud temprana, pues nunca fue como que yo sintiera una presión social por ser de cierta forma, sino como mucho amor, como de, tal vez estas niñas o esta niña no está diciendo o reaccionando de la mejor manera, pero como que se entiende, ¿no? Y como que se acogía, ¿no? Bueno, vamos a abrazarlas, porque es parte de como la etapa. Eso es lo que recuerdo. Wow, qué interesante. No sé si eso, tendría yo que entrevistar a otras hijas de pastor, porque quizás sea un fenómeno porque eran mujercitas, y a nosotros como hombres a lo mejor como que nos veían con otro perfil de pues el junior, ¿no? Del pastor. No sé si vaya por ahí. Está interesante el escuchar ahorita tu proceso de transición de que ahora tus papás iban a ser hijos iban a ser los pastores principales de una iglesia, ¿no? Y esa es una tarea que me voy a llevar, créanme, ahorita ya tengo en mente, ¿no? Checar con otras hijas de pastor, cómo perciben ese momento o ese proceder de su función como hijas de pastor, ¿no? Y bueno, tengo ahí alguna otra duda. A la hora de las áreas de servicio, dices que más o menos fue como a los 12 años, ¿no? Que tus papás se quedaron de pastores. ¿Ya servías desde antes en algún área, aunque fueras niña? Porque hay espacios, ¿no? ¿O te involucraste más de lleno después de? Pues no, sí servía. Antes yo era de las panderistas. Son las más peligrosas. Okay. Y lo que sí es que a partir de que mis papás se involucraron más de lleno en el pastorado, sí era como de, bueno, ¿quién va a ser líder de jóvenes, no? Pues tú, ¿no? Okay. O ¿quién va a ser líder de alabanza? Mi hermana es músico. Entonces, pues tú, ¿no? Entonces como que es la parte más sencilla, ¿no? De ¿quién lo va a hacer? Pues tú, porque puedes, ¿no? Y también siento que ellos tienen esa idea de, mi hijo tiene esta capacidad, entonces pues con toda la razón lo pongo, ¿no? En tal o cual área. Yo estaba involucrada de manera normal en la iglesia,
pero sí cuando mis papás comenzaron a pastorear sí era más en liderazgo, ¿no? Ok, entonces sí hubo un cambio Sí. significativo entre... Sí, ya no era yo una colaboradora, una voluntaria normal. Ahora ella era como la líder del grupo de jóvenes. Fui líder un tiempo, o Ruth, ¿no? Mi hermana, la líder del grupo de alabanza. Ok, qué padre por ese lado. Que uno no deja de servir necesariamente, ¿no? Y que bueno, lo entiendas ahora. Me llama la atención que digas, bueno, ya no es una colaboración más, ahora estoy de por medio. Nos daban algunos el ejemplo de la gallina y un cerdo para hacer huevos con jamón. ¿Quién está involucrado y quién está comprometido? Entonces, la gallina está involucrada porque nada más pone los huevos, pero el cerdo está comprometido sí o sí, porque para hacer jamón, pues no nada más es quitarle una parte de él, ¿no? Y en la iglesia a veces están esos roles, hay gente involucrada y gente comprometida. Y creo que a los hijos de pastor no nos queda opción, ¿verdad? O tú veías esa opción de, si quiero, no tengo por qué estar aquí. Pues sí, yo considero que todo lo que hice en la iglesia fue muy porque quería. Uh-huh. Y nunca me sentí obligada. No sé, tal vez necesitamos airecito para pues pensar. Sí, aprovechando este momento, vamos a tomar un espacio para que vayan y llenen su taza de café. Yo estoy tomando café en estas tacitas bien bonitas de Neón y Oveja Rara, así que pueden ir por el suyo y no sin antes suscribirse si no lo han hecho y darle like. Así que nos vemos enseguida. Chao. Muy bien, pues continuamos aquí con este episodio, uno más de Hijos de Pastores los Peores, y seguimos aquí con, ¿cómo quieres que te diga? Ana, Elizabeth, Beth, ¿Cómo gustes? hija de Carlos. y bueno, estábamos en ese punto de si te sentías con la libertad, porque a veces los hijos de pastores, decía hace rato, como que no tenemos opción y tenemos que entrarle sí o sí. ¿Tú te sentías con esa presión o te sentías libre? Porque me dijiste, perdóname, que como que lo hacías como que sí porque querías, ¿no? Ajá. Y es que aparte como ya era una iglesia establecida, grande, bueno, no tan grande, tal vez unos 200 miembros, como que había de dónde, ¿no? O sea, si yo decía, no, ya no quiero, pues simplemente llamaban a alguien más, ¿no? Y sí, tal vez hubo algún momento en el que dije, ay, pues como que te pesa esa responsabilidad, ¿no? De, ay, yo ni quiero estar aquí, y también en mi edad, ¿no? Pero siento que en general, y viéndolo en retrospectiva, pues las veces que me involucré lo hice porque quería y lo disfrutaba, no me sentía comprometida, Okay. me sentía involucrada, y como que también sabía que no se trataba de mi trabajo, sino era más bien el trabajo de Dios. Okay. Entonces era como, pues aunque lo haga yo o no lo haga, va a seguir, ¿no? Y pues ahorita me toca, ¿no? Es mi turno, entonces está bien, y lo hacía. Ok. ¿Cuándo fue ese momento en el que tus papás tomaron el liderazgo por completo? ¿Cambió en algo tu relación con ellos respecto de a lo mejor tiempos de calidad, de actividades? ¿Lo resentiste o si lo asimilaste de inmediato y dijiste, pues sí, porque ya están metidos ahí y no pasa nada? Pues es que mis papás siempre estuvieron muy involucrados, incluso desde antes de tomar el liderazgo, ¿no? Entonces no fue que lo resintiera. Además, pues yo creo que casi todos los domingos de mi vida estuve en la iglesia. O sea, si ahorita a mí me dices, no, pues tómate un domingo para irte a hacer cualquier cosa, yo sí me sentiría rara, ¿no? Como, no, los domingos se va a la iglesia, ¿no? Okay. Entonces como que ya era para mí, o sea, yo ya estaba consciente, ¿no? El domingo es la iglesia y después puedes descansar o hacer cualquier otra cosa, entonces no lo resentí. Pero sí recuerdo que cuando después se tomó un receso, sí mis papás fueron más intencionales en hacer cosas juntos, ¿no? Porque tal vez ellos sintieron que se habían involucrado demasiado y dejado un poco de lado
la parte de la familia, pero pues como yo estaba acostumbrada no lo vi mal, no lo sentí mal. Entonces no viste resistencia en tu persona del cambio de roles. No. Eso está súper, porque la mayoría de los que les he preguntado tienen ese, híjole, sí, o sea, sentí el abandono de mi papá, ¿no? Sentí la falta de tiempo en la casa. Digo, porque creo que sí hay un extremo en la que los pastores descuidan su familia, descuidan a sus hijos, y quienes no lo hacen, la verdad, pues un aplauso, ¿no? Mis respetos a quienes estén conscientes que su familia sigue siendo lo más importante antes de que todo el servicio que uno pueda hacer en la iglesia. De las áreas en las que serviste, no sé cuántas hayan sido, ¿cuál sería la que más disfrutaste y por qué? Pues no recuerdo específicamente en dónde estuve, creo que estuve más de lleno como líder de jóvenes. Me gustó porque pues era prácticamente como idear una clase, ¿no? Recuerdo muy bien que mi papá tenía un material que se llamaba Líderes Posmo, de posmodernos. Okay. Y me acuerdo súper bien porque era así, lección 1, 2, 3, ¿no? Y la primera hablaba de que, ¿por qué Dios nos creó, no? Y me acuerdo que un chico decía que en el catecismo la respuesta era para dar gloria a Dios. Pero en ese libro decía que nos había creado para tener una relación significativa con él. Entonces para mí fue como, pues no sé, tal vez hacer lo que ahora hago un poquito más de lleno, ¿no? Que es como idear una sesión. Pienso que lo que me faltó en ese momento fue como involucrarme un poco más con los chicos. Porque yo siento que nada más llegaba, daba la clase, como que veía que todo estaba bien y me iba, ¿no? Y siento que cuando eres líder de jóvenes sí se requiere estar más de cerca acompañando, ¿no? Claro. Estando involucrado. Pero también como que yo sentía que ellos no se identificaban tanto conmigo precisamente como porque yo comía aparte, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Entonces, como que siento que nunca se dio esa conexión que yo, no que me hubiera gustado, sino que yo sentía que debía haber tenido, pero pues no supe desarrollarlo, ¿no? Pero sería entonces lo que más disfrutaste, liderazgo. Sí, me gustó. ¿Cuánto tiempo estuviste? No, ya ni me acuerdo. Fue como 1 año, 2, no sé. Es que es para mí complicado porque a veces no, como que no tengo mucho sentido del tiempo. Okay. Ajá, pero fue lo que más recuerdo que me gustó. Okay. También recuerdo que un tiempo estuve en el grupo de alabanza, porque estuvimos tomando clases, yo tomé clases de teclado y lo hacía bien, pero como no era algo así que me apasionaba, pues realmente yo como que no tenía mucho interés por eso. ¿Y en los jóvenes tenías pasión? Ajá. ¿Sí sentías así como que sí, esto es para lo que nací? Pues sí, me gustaba. ¿Te gustaba? Y el hecho de tocar los domingos era más como, hoy tengo que aprenderme los acordes, bajar, ensayar, me pesaba un poco más. Ok, está interesante porque de repente uno disfruta lo que hace y le pone pasión, ¿no? O sientes pasión por lo que haces. A veces la pasión de tener una responsabilidad en un liderazgo puede deberse a alguna lista de factores, ¿no? Amo esto porque puede influir en la gente, amo esto porque la gente me respeta, porque la gente me ve diferente. ¿Cuál sería tu razón del por qué te gustó demasiado esa área? Porque hay gente, dice, no me acuerdo quién dijo, hay gente que le gusta servir a Dios y hay gente a la que le gusta que la vean sirviendo a Dios. Pero en tu caso, ¿tú crees que, o cuál sería esa parte de por qué te gustó esa temporada de liderazgo de jóvenes? ¿Cuál era la razón? Me dijiste hace ratito que porque era como dar una clase. ¿Esa sería la razón principal o sería otra? Pues yo creo que sí, porque el hecho de que me respetaran o me vieran o algo así, pues no, nunca fue realmente una motivación. Uh-huh. Creo que lo que me gustaba de ser líder de jóvenes era como el reto de presentar algo nuevo de manera que tuviera un impacto para ellos. Porque pararse y dar una clase de cualquier cosa, pues cualquiera lo puede hacer. Claro. Pero el hecho de pensar cómo pueden ellos
desarrollan una verdadera relación con Dios, ¿no? ¿Cómo pueden ellos tener un verdadero interés por leer la Biblia, por la oración, cosas así, ¿no? Entonces era más como esta parte creativa. ¿Cómo lo vas a presentar, okay, ¿no? Ok. En ese desarrollo de tu liderazgo, ¿consideras que desde la trinchera de ser hija de pastor podías tener un poquito más de influencia, o crees que no influye tanto? Que podías haber sido Ana sin ser hija de pastor y tener la misma influencia. Pues realmente no lo sé. Yo nunca supe cómo me veían, ¿no? O qué pensaban, ¿no? Si lo que yo les decía como que les hacía clic, o nada más era como de, ay, pues ya, ¿no? Terminó la clase, por así decirlo. Nunca lo supe. Pero, pues creo que importa más cómo te relacionas con ellos que tal vez cómo te ven. Creo que a los adultos les importa más lo que haces, si lo haces bien o lo haces mal. Pero al nivel de los jóvenes y de los chicos, sí es más como qué nivel de relación tienes con ellos, ¿no? Wow. Qué tan influyente eres para ellos. Súper. Ajá. Eso está muy bueno, porque yo conozco hijos de pastores que tienen un cargo regularmente en la música o regularmente en el área de los jóvenes. Nunca he visto un hijo de pastor involucrado. Él es el líder del área del aseo, ¿no? Es complicado. De la oración. O de la oración, exactamente, ¿no? Siempre son como que sitios de privilegio, vamos a decirlo así. Y a unos cuantos que conozco, sí se agarran del título del papá, ¿no? Pero para poder influenciar. Pero ahorita es muy padre lo que estás diciendo, que digas, la verdad no sé, solo sé que importaba mucho la relación que yo tenía con ellos. Y creo que ese es un extraordinario mensaje, no nada más a los hijos de pastor, sino a cualquiera que vea este podcast, que seas líder en algún área. Cómo te relacionas con ellos es algo que hay que preguntarnos, porque eso va a tener mayor trascendencia a que llegues pues colgado del título y que creas que por eso vas a tener resultados sobre las personas, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, en mi caso, creo que yo fui líder de jóvenes cuando yo era joven. Entonces sí creo que, por ejemplo, habría sido mejor ya ahorita, por ejemplo, a esta edad que ya voy a cumplir 30 este año, ¿no? Entonces siento yo que estaba muy al nivel de ellos. Entonces tal vez no tenía yo mucha experiencia como para guiarlos más. Tal vez me hubiera gustado ser un poco más grande, tener un poco más de madurez, etcétera, para poderlos haber como encaminado un poco mejor. Lo que sí recuerdo es que Juanita era también, fue líder de jóvenes durante mucho tiempo, y ella sí tenía como esta sabiduría y nos guiaba un poco más. Pienso que me faltaba un poco más en esa área, pero sí determina mucho ese acercamiento y ese acompañar, ¿no? Como ayudar, aconsejar, porque finalmente los jóvenes te ven también como alguien de quien oír consejo. Ok, pues mira, quiero preguntarte algo más, pero vamos a hacer enseguida en otro bloque. Vuelvan a llenar su taza de café, compartan, den like, nos vemos, chao. Continuamos aquí con este episodio de Oveja Rara Podcast. Es que algo trae el café, no sé, o algo le falta, un pan, licor del 43 o algo así. No, estamos en esta conversación muy, muy interesante con Ana. Oye, yo sigo pensando en qué increíble ese mensaje de relacionarte con los chicos, tener ahí un acercamiento, un acompañamiento. A lo mejor en el momento, como lo decías hace unos minutos, te hubiera gustado tener más experiencia, más bagaje, más capacidad para guiarlos, llegar a metas, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que lo que hiciste en su momento va a tener, o está ya teniendo, sus resultados. Sí, porque cuando hay un acompañamiento cercano a las personas, cuando pasa el tiempo no se les olvida lo que alguien más dejó ahí grabado, ¿no? Como huella.
Y bueno, hablas de que esa fue la etapa que más te gustó, la de ser líder de jóvenes. ¿Cuál sería la etapa que menos te gustó de ser hija de pastor? Aunque esté tu papá escuchándonos. No, pues es que lo pienso como en términos de servicio, el área en la que estuve sirviendo. Te digo, el área de la música, creo que faltaba como gente en el grupo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a ofrecer clases de música y de ahí jalar para el grupo. Ajá, el grupo. Entonces, pues mi hermana siempre dice que se me daba mucho lo de teclado y todo eso, y como que intentaban como que yo lo hiciera, ¿no? Como impulsarme, empujarme, tal vez un poco obligarme. Forzarte. Sí, pero nunca fue como el interés, ¿no? Mi interés, y como que mi hermana siempre me reclama así de, ay, no, es que nunca quisiste, ¿no? Nunca te interesó. Pues no sé, ahí sí pienso que es lo que Dios pone en tu corazón, ¿no? Y por eso es tan importante que cuando se integra alguien a la iglesia se lo ponga a servir en el área que le apasiona. Okay. Porque si no, puede estar haciendo las cosas solo porque tiene que o porque no hay nadie más que lo haga, ¿no? Entonces pienso que esa fue como la parte como que menos me gustó desde el área de servicio. Ajá, desde el área de servicio. No tiene nada que ver con porque era hija de pastor. Pues sí, era lo que te decía, ¿no? Como cuando hay una carencia y tus papás como pastores piensan que tú lo puedes hacer, es como, bueno, pues hazlo, ¿no? Hazlo tú, en lugar de tal vez ver a otras personas. Pienso que también esto puede ser algo no muy bueno, ¿no? Porque en lugar de preguntarle a Dios, ¿no? O ver, ¿no? Observar los intereses, los talentos, los dones y las habilidades del resto de la gente, como que te enfrascas. Y a veces yo pienso que los hijos de pastor terminan haciendo 20 cosas o en 20 áreas de servicio, cuando podrían como delegar a más personas. Sí, digo, creo que como que repetimos el patrón. Está desde hace décadas la tendencia a que el pastor es el todólogo, ¿no? Que es psicólogo, médico, abogado, terapeuta, qué sé yo, hace de todo, ¿no? Bombero, electricista, albañil, hace de todo, y a veces, al menos yo como hombre, hijo de pastor, como que repites ese patrón de hacer un poco de todo, ¿no? Y estás en la música y estás con los jóvenes y estás en todas las actividades de alguna manera presente. Qué importante, a lo mejor la parte de pastores sean más pacientes, de manera que no exploten a sus propios hijos solamente porque son sus hijos y no les queda de otra más que entrarle al quite, pero se puede descubrir talento, se puede desarrollar pues ciertas características, aptitudes para que la gente sirva en otras áreas, no necesariamente nosotros, ¿no? Sí, exacto, y tener esa paciencia de, tal vez tú sabes, ¿no? Que tu hijo tiene las capacidades, lo puede hacer, incluso tú dirías hasta mejor, ¿no? Que tal o cual persona, porque tú lo conoces o crees en él, pero tal vez si tú tienes esa paciencia de decir, bueno, vamos a permitir que esta otra persona lo haga, tal vez no lo haga como tú lo tienes en mente, pero puedes llevarte gratas sorpresas, ¿o no? Y lo peor que puede suceder es, bueno, vamos a poner al que yo creía que lo podía hacer mejor o al que tenía en mente. Ok, ¿te hubiera costado trabajo en su momento, cuando estabas en tu apogeo de liderazgo de jóvenes? A lo mejor lo hiciste, no sé, pero en el momento que tú decías, sí, o sea, ya quiero que llegue el día que me tengo que ver con mis chavos, si tu papá hubiera sido ese pastor que se toma el tiempo para descubrir talentos en otras personas, ¿te hubiera representado un conflicto que tu papá te dijera, ¿sabes qué? Suelta el área, fulano o fulana creo que tiene mejor cualidad para hacerlo y te encontraremos a ti otra área? O hubieras dicho, sí, no importa, o si te hubiera representado un conflicto? Pues pienso que sí, ¿no? O sea, si a cualquiera le dices eso, pues sí sería como, chale, ¿no? No creen en mí. Pienso que también
en la forma de decirlo, ¿no? Es como, queremos que esta persona lo haga, ¿no? No, pero también como que hasta cierto punto también es liberador, porque dices, bueno, no tengo que hacerlo todo, ¿no? O no se espera que yo lo haga todo. Okay. Entonces, ahí es difícil, tiene que ver con tu propia estima y tu carácter, ¿no? Cómo lo tomas. Pero pues sí, pienso que a cualquiera le hubiera dicho, ay, no. Sí, digo, porque a veces los pastores no quitan líderes por no hacerlos sentir mal. Y de alguna manera los retienen en esas áreas, no porque sean efectivos, sino porque no quieren hacerlos sentir mal precisamente. Pero a veces a nosotros como hijos de pastor como que nos usan de comodín, ¿no? Así de que pues ahorita échame la mano aquí en lo que alguien más llega, pero una vez que llega alguien más ya te está esperando en la otra área, ¿no? Es más, ni ha llegado y ya estás funcionando en la otra área. Y entonces como que tienen ese control derecho, no sé cómo llamarlo, de movernos como si fuéramos piezas de ajedrez. Y te preguntaba eso porque sí hay hijos de pastor que están en el área que están, no porque sean muy efectivos, sino porque, pues por dedazo, porque es un lugar de privilegio, porque es un lugar donde, aunque sí es demandante y es responsabilidad, pero no es lo mismo ser el líder de jóvenes o el pastor de jóvenes, como en algunas iglesias se maneja, a decir, pues ahora como mujer, pues tú eres la líder de, no sé, de los viernes de té con mujeres, ¿no? O sea, como que no es no sé, se ve una diferencia al final del día, ¿no? Y hay quienes sí se quedan en ese lugar porque tienen un acuerdo de alguna manera, ¿no? De a mí no me muevas de aquí, y si me mueves, pues sí, mi vida se acaba, ¿no? Sí. Y tienes razón, ¿no? Te hubiera a lo mejor ocasionado un conflicto, pero también lo resuelves bastante bien en el sentido de, pues, qué padre porque no tengo que hacer todo yo, ¿no? Hay gente capaz, y no todos los hijos de pastor que están funcionando en un lugar de privilegio tienen esa capacidad de soltar esa área de servicio para que alguien más crezca. ¿Te preocupaba que alguien pudiera hacerlo mejor que tú? Pues no, porque como era chica, generalmente había gente que tenía más experiencia, ¿no? O más grande, y yo entendía, bueno, esta persona, por ejemplo, mi mamá estuvo al frente de los cursos de verano de niños durante muchos años. Entonces muchas de las chicas que eran como mano derecha de mi mamá en esa área, era pues porque eran gente más grande, ¿no? Tal vez con mayores habilidades para desarrollar los horarios, ¿no? Okay. La gestión, etcétera, ¿no? Pero sí, y respecto a lo que dices, también está la otra parte, ¿no? En donde la gente de la congregación tal vez piensa que el hijo del pastor está ahí haciendo todo, pues porque es el hijo del pastor, ¿no? O sea, no porque no haya nadie más, o porque nadie lo haga mejor, sino justamente porque por este privilegio, ¿no? Y también, por ejemplo, bueno, no quisiera yo dar ejemplos, pero hay ocasiones en las que en las iglesias son como, pues, sí, negocios familiares. Okay. En ocasiones se maneja así, ¿no? Sí, que la iglesia es el negocio, y entonces, ¿en dónde vas a poner tu negocio? Pues en las manos de alguien en quien confíes, ¿no? Tu hijo, tu hija, o a veces son los hermanos. Hermanos, primos, sobrinos, claro, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que también está esta otra parte, ¿no? Cuando la gente ve en peligro sus negocios y no quiere dejar que otras personas que no pertenecen a la familia tomen lugares de liderazgo. Pero pues si tú estás muy consciente de que no se trata de tu negocio, de que no se trata de tu propia obra, sino que es de Dios, y estás consciente de que Dios trae a tu congregación la gente que Él quiere, pues entonces empiezas como a dar lugar, ¿no? Claro. Y también está la perspectiva, ¿no? ¿Lo estás poniendo a tu hijo por miedo o estás poniéndolo porque verdaderamente crees que tiene las habilidades, ¿no? Y si estás viendo que alguien lo puede hacer o desarrollar,
no lo estás poniendo por temor, o no lo estás poniendo porque piensas que tu hijo lo puede hacer mejor. Súper. Ok. Pues tengo 3 preguntas, por último para ti, pero las voy a hacer en el último bloque para ir cerrando este episodio. No dejen de compartirlo, no dejen de darle like, no dejen de suscribirse. Vayan por más café o por un jugo, una coca o la torta que se estén comiendo. Háganse otra y nos vemos enseguida. Ok, pues miren, estamos ya terminando este episodio de Hijos de Pastores los Peores. Bueno, esta serie de entrevistas con hijos de pastor, y bueno, Ana nos ha enriquecido mucho, ha mencionado cosas bastante importantes, y quiero terminar con un par de preguntas al respecto de todo lo que nos estás comentando y de tu experiencia y demás, ¿no? ¿Qué le dirías a hijos de pastor que son esos instrumentos de hacer de todo? ¿Cuál sería tu sugerencia? Porque obviamente, insisto, eres un caso aparte de todos los con los que he platicado. No sé, quiero pensar, insisto, que es porque eres mujer, y nosotros los que hemos sido hombres como que hemos sido más sufridos sin querer ser víctimas, ¿no? Sin sonar como víctimas, pero como que sí se nos carga más la pila. Mencionabas algo importante, ¿no? Pues como es mi hijo el que sigue, pues tengo que formarlo, tengo que alinearlo, porque el día que yo no esté, pues a él le toca. Pero creo que no se piensa mucho así de una hija de pastor. A estos hijos de pastor que hacen de todo, ¿qué le sugerirías? ¿Que sí se aferren al hueso, como se dice, o que sencillamente no va por ahí el asunto? Pues lo que le recomendaría es que lo más importante sea su relación con Dios. O sea, si ellos van a entrarle y hacer de todo, que sea porque aman verdaderamente a Dios, no porque esperan recibir, ¿no? Porque tal vez ni siquiera reciban, ¿no? Algo. Y que lo hagan por la motivación correcta. O sea, si se están dando cuenta de que no, tal vez lo estoy haciendo pues como porque no hay nadie más, o porque mi papá se va a decepcionar de mí si no lo hago, o por cualquier razón incorrecta, pues no lo hagas, ¿no? O sea, o detente y arregla esa situación con Dios, ¿no? Y que tu motivación principal sea pues por amor a Dios, ¿no? Wow. Eso está increíble. Alguien ha dicho hace tiempo, ¿no? Es peligroso, muy peligroso tener éxito haciendo algo que Dios no te llamó a hacer. Y quiero pensar en cuántos hijos de pastor en este momento están haciendo cosas que Dios no les llamó a hacer, pero que dieron por sentado que las tenían que hacer por el simple hecho de ser hijos de pastor, ¿no? A mí me toca y pues ni modo, ¿no? Tengo que entrarle al quite, y a partir del próximo domingo tengo que usar pantalones de vestir con la línea bien marcada y traer mi Biblia, ¿no? Bajo el brazo, para que vayan viendo que pues a mí me toca, ¿no? Pero qué importante lo que mencionas respecto de hacerlo porque es un resultado de mi relación con Dios. Me llevaste a pensar ahorita en los hijos de Elí, el profeta Elí, que servían pero no conocían a Dios. ¿Crees que hay hijos de pastores que sirven incluso en términos de líderes de jóvenes de alabanza que no tienen relación con Dios? Sí, totalmente. Y más porque cuando naces en cuna cristiana, ¿cómo se dice? Pues como que se espera, ¿no? Que seas cristiano. O ya te dan por hecho de que eres cristiano desde que naciste. Pero siempre hay en la vida de cualquier persona un antes y un después, o donde esa persona tuvo que tomar la decisión, ¿no? Cada persona, por hijo de pastor que sea, tiene bien en claro cuándo fue ese momento en el que tomó su decisión de seguir a Cristo. Okay. Y sí creo que hay mucha gente que lo hace, pues así como hay pastores que están y guardan apariencias y después se entera uno de cosas que decepcionan, pues todos somos seres humanos, ¿no? Entonces,
sí va a haber momentos en el que tal vez una persona diga, lo estoy haciendo más porque tengo que, o por guardar la apariencia, o preservar el respeto, la influencia, lo que sea. Pero creo que una persona madura diría, necesito arreglarlo y tomarse ese tiempo para arreglarlo. O, claro, la salida más fácil es continuar y que nadie se entere, ¿no? Pero Dios sabe, ¿no? Claro. Entonces el proceso con Dios es individual y a Él no le podemos, pues, presentar máscaras, ¿no? Entonces sí creo que haya muchos hijos de pastor que lo hacen o que están teniendo una doble vida, ¿no? Es muy común, ¿no? Pero es propio también de que el enemigo sabe cuál es tu diseño y quiere detenerte de hacerlo, ¿no? Yo también estoy muy convencida de que, por ejemplo, los hijos que Dios te dio cumplen una función en tu familia. Entonces, por algo Dios los puso con el carácter que tienen, con las aficiones, los intereses, las habilidades, ¿no? Entonces, sí creo que tiene una razón que Dios te haya hecho como te hizo y tiene parte, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? En la congregación de tu papá, ¿no? Pero más aún, pues para el reino de Dios. Entonces, debes saber cuál es ese lugar, ¿no? Cuál es esa área para la cual Dios te creó, ¿no? Ok. No me quiero ir de este episodio sin hacerte otra pregunta. Porque tal parece ser, dicho sea de paso, con ella cierro la serie de Hijos de Pastor. Y como que me confronta porque a los otros hijos de pastor con los que he tenido el podcast, hemos sido unos rebeldes, pecadores, desgraciados. Nacimos en cuna cristiana, pero una temporada nos alejamos y luego regresamos al camino. Y de eso no veo en ti. O sí lo estás omitiendo. O sea, sí hubo un punto donde dices, la neta, sí, esa temporada no quise saber nada de nada. Y no necesariamente por ser hija de pastor, sino por cuestiones de fe. Y luego regresé. ¿O tú eres la que siempre te has mantenido? No, todos lo tuvimos. Y quien diga que no es un mentiroso. Ok. Sí. Entonces sí tuviste tu etapa. Sí, la tuve. Claro que no es algo que me guste andar ahí. Obviamente, ¿a quién? Pero lo digo porque la gente de la iglesia también percibe a veces a los hijos de pastor como que pues ellos no se pueden equivocar. A pesar de que todos nos hemos equivocado, en menor o mayor grado, ¿no? Pero la gente de la iglesia como que tiene, no sé, esa mala costumbre de ellos no pueden fallar, ¿no? Y por eso cuando un hijo de pastor, olvídate de cuando los pastores fallan, sino, ahorita el tema, cuando un hijo de pastor se aleja, se desconecta, deja de estar en el servicio, deja de congregarse y al rato se enteran que porque pues no quiere saber nada, pues es como que, uy, ¿no? Y es la hija del pastor o es el hijo del pastor. Pero bueno, no porque quiera que nos presumas tus fallas, nada más quería saber si sí pasó en ti esa etapa de decir, ahorita no. Sí, yo creo que en todos pasa porque es como te decía, o sea, aunque te hayan criado toda la vida bajo los principios bíblicos, hay un momento en el que tú tienes que tomar tu decisión, o sea, claro. No puedes heredar una fe, tienes que hacer tu propia decisión. Wow. Y también pienso que es propio del libre albedrío que Dios nos dio que te dediques a hacer lo que quisiste y llegue un momento en el que digas, bueno, voluntariamente voy a amar a Dios y voy a servirle y ya sin máscaras, ¿no? Súper. Entonces, sí creo que todos lo hacemos. Y es triste, ¿no? Porque tal vez cuando la gente se entera es como, híjole, ¿no? O sea, no me lo esperaba del hijo del pastor o de la hija del pastor. Pero pues siento que es parte de que la gente quite a los líderes, a los hijos de pastor, a los propios pastores de ese pedestal donde los tienen y que entiendan que todos somos seres humanos. O sea, que incluso la persona que más admires, el pastor que más admires, pues tiene sus pecados, ¿no? Sus fallas de carácter, sus propias batallas, todos tenemos batallas. De hecho, me acuerdo que cuando yo estuve asistiendo un tiempo a Más Vida, estaba yo como líder de grupos pequeños. Okay. Y en las entrevistas nos preguntaban, ¿con qué estás batallando ahora, no? Y eso se me hacía muy raro porque yo decía, bueno, ¿para qué quieres saber, no? ¿Qué importa, no? Okay. Pero ahí yo me di cuenta que realmente todos tenemos una batalla, ¿no? Por ejemplo, creo que en un momento yo mencioné
que era mi carácter. En otro momento, como creerle a Dios sus promesas. Entonces tú te vas dando cuenta que en diferentes temporadas de tu vida hay cosas con las que batallas o que Dios está trabajando contigo, ¿no? Mm. Y y entonces no es que siendo hijo de pastor o siendo líder o estando al frente ya no tengas fallas, no tengas batallas, sino que yo pienso que uno tiene que ser todavía más transparente, como en el caso de la iglesia Neón, ¿no? Uno tiene que ser real, Okay. tiene que mostrarse como es, porque si no la gente se va con esta idea errónea de que los cristianos tienen que ser perfectos, ¿no? Precisamente porque no lo somos, Jesús murió por nosotros. Bien. Y bueno, por último, una última pregunta. ¿Cómo lo hiciste con la crítica de manera muy breve? Más bien, ¿te afectó o se te resbaló? Pues como que no, nunca me ha ni importado. Entonces, simple y sencillamente, Sí. no le diste la importancia a la Ajá. crítica cuando andabas desconectada al final del día. Sí. Ok. ¿Por qué no le diste la importancia a la crítica? Tal vez pienso que no fue muy evidente para las personas, Oh. porque de hecho en la actualidad pienso que hay gente que piensa que yo fui así la niñita modelo. Y es como de, no, o sea, si supiera, ¿no? Sí, digo, yo tampoco lo creería. Ok, pues miren, estamos terminando este episodio de Oveja Rara Podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté mucho. Insisto, gracias por suscribirse, por sus likes, por compartir este episodio. Y nuevamente, Elizabeth, muchísimas gracias por compartir con Oveja Rara Podcast este episodio. Y esperemos tener más adelante algún otro. Sí, con mucho gusto. Pues bueno, nos vemos. Chao.